Hola, ¿qué tal? Soy José Armando Cárdenas Leal del grupo 632 de Mecánica Vectorial y voy a resolver el ejercicio 4 como la tarea 3-1. El planteamiento es el siguiente. Se nos pide determinar la fuerza resultante de las fuerzas aplicadas. Se nos pide el desarrollo completo, las gráficas, las unidades y una tabla para simplificar al final todo lo que vamos obteniendo. Para empezar, aquí tenemos nuestras magnitudes junto con los respectivos ángulos. Los puse de esta forma para que sea más fácil de leerlos. Y una vez teniéndolos, vamos a hacer un diagrama espacial en el que vamos a representar cada uno de estos puntos. Aquí solamente estamos representando los ángulos para que se vea de una forma más clara, ya que esto es un plano. Al tener este plano, vamos a sustituir y vamos a poner todos nuestros datos. Aquí tenemos un ángulo que sería de 15 grados, junto con la magnitud que son 80 newtons, y así vamos a hacerlo respectivamente. Al momento de hacer la descomposición de fuerzas, yo considero que es más fácil separar una fuerza por cada diagrama. De esta forma no nos podemos confundir al momento de leerlo, ya que aquí tenemos que son 15 newtons con una magnitud P, y la magnitud P nos equivale a 80 newtons, ¿ok? Aquí tenemos otro, que esta sería la T, que tenemos un ángulo B de 30 grados junto con su magnitud T, que serían 90 newtons. De este lado tenemos la magnitud Q, que sería 70 newtons, con un ángulo psi de 55 grados. ¿Ok? Al momento de hacer la descomposición de fuerzas vamos a hacer lo siguiente. Primero tenemos que nuestro ángulo, que nuestra magnitud son 90 newtons y tiene un ángulo de 30 grados. Nosotros al ver aquí nuestro diagrama nos vamos a dar cuenta que para sacar nuestra componente de forma vectorial en X, tenemos que apuntar hacia la derecha, lo que automáticamente lo vuelve positivo. Y aquí tenemos que en la componente Y apunta hacia abajo, y esto nos tiene que dar en negativo, ya que se está pasando a los valores que sean negativos. Ahora el momento de la sustitución para sacar la T en X, que sería la T por el coseno, que sería sacándolo del punto en X. Y sustituyendo nos daría, serían 90 newtons por el coseno de 30 grados. Al poner esto en nuestra calculadora nos debe dar 77.94 newtons. Ahora, componente en Y. Esta va a ser negativa. Ojito con el negativo porque es muy importante al momento de obtener el resultado. Tenemos nuevamente el negativo de T por el seno de beta es igual, sustituyéndolo, a menos 90 newtons por el seno de 30 grados. Nos debe de dar menos 45,0 newtons. Ahora vamos a irnos a la siguiente fuerza, que sería... antes de pasar a la siguiente fuerza, ya que tenemos estas fuerzas, las vamos a representar con cada color para no perdernos. Ahora pasamos a la fuerza P. Yo, por comodidad, que me gusta primero tener el coseno y después el seno, hice la resta de los ángulos. ¿Por qué? Para tenerlos de esta manera. Aunque igual hubiera sido lo mismo si lo hacemos de forma contraria, que sería tener primero el seno y luego el coseno. ¿Ok? Ahora, como a mí me gusta tenerlo así, primero vamos a empezar con el coseno y luego vamos a tener el seno. Lo mismo va a pasar con la Q. Entonces, volvemos a aplicar lo mismo. P, que sería nuestra magnitud, que esto equivale a 80 newtons, por el coseno, que sería nuestra componente, por el ángulo omega. El ángulo omega lo obtuvimos restando 90 menos 15. ¿Por qué? Porque le estamos restando 90 grados a 15 grados, que nos daría 75 grados. Ahora, ya que tenemos esto, lo ponemos a nuestra calculadora y nos debe de dar 20.7 newtons en componente en X. Componente en Y, que sería P por el seno del ángulo, que sería omega. Sustituyendo, nos daría nuevamente que son 80 newtons por el seno de 75 grados. ¿Por qué en estas dos son positivas? Porque en ambas componentes la magnitud está yendo hacia arriba y no está tocando en ningún punto un punto negativo. ¿Ok? Pasamos a la fuerza Q. Ok, la fuerza Q hicimos nuevamente lo mismo. Yo lo hago por comodidad, ustedes lo pueden hacer con trigonometría. Pero para tenerlo yo más simple y más ordenado, simplemente le puse el coseno arriba, nuevamente. Qx. Se multiplica la Q por el coseno de psi
Y esto nos debería de dar menos 70 newtons, ¿ok? ¿Por qué pasa esto? Porque está apuntando hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces ambas componentes van a ser negativas, como vamos a representarlo aquí. Ahora, como ya les dije, yo sumé estos ángulos y me da 145, que es equivalente. Entonces tenemos menos 70, que es, como les dije, la componente que va para abajo y hacia la izquierda, newtons por el coseno de 145 grados. Si lo ponemos en nuestra calculadora nos debe de dar menos 57.34 newtons. Ahora pasando a la componente en y. Q por el seno de psi, que sería nuevamente negativo 70 newtons, seno de 145 grados. Al obtener esto tenemos en la calculadora menos 40.15 newtons. Ahora, quiero que noten que estoy poniendo las componentes en X de color verde. ¿Por qué? Porque más adelante, que sería la suma de componentes, vamos a poner la suma de componentes en X y la suma de componentes en Y. ¿Ok? Con todos los datos que hemos obtenido, lo que vamos a hacer es sustituirlos acá, que sería TX más PX más QX. Al tener la suma de las componentes en X nos debe de dar 41.3 newtons. Al tener la sumatoria de las componentes nos va a dar en Y, que es TY más PY, QY, ¿ok? Sustituimos todos nuestros valores en Y y nos debe de dar menos 7.88 newtons, ¿ok? Ahora, para sacar la magnitud de las fuerzas, como ya estuvimos la resultante de X y la resultante de Y, lo que vamos a hacer es usar el teorema de Pitágoras, que sería poner la resultante X al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado en una raíz, ¿ok? Aquí vemos la sustitución, que este es en Y, como les dije es 41.3 newtons al cuadrado más menos 7.88 newtons al cuadrado, ¿ok? Tengan ojo con los signos. Haciendo la sustitución nos va a dar que tenemos la raíz de 1768.1 newtons. ¿Ok? Aquí he olvidado las unidades. Aquí son newtons. ¿Por qué? Porque seguimos sacando las newtons aquí. Teniendo esto, nos va a dar una fuerza resultante de 42.04 newtons. ¿Ok? Al obtener ambas. Por eso aquí denoté que es Y y X. Como les dije, son los colores que usamos. El verde es para X y la Y. Ahora, para obtener la dirección de la fuerza resultante del ángulo, deberíamos usar arco tangente. Aquí puse tangente menos 1 porque así lo pueden ubicar más rápidamente en sus calculadoras. La forma correcta es usar arco tangente. Ahora, tenemos que tener la resultante en Y sobre la resultante en X en una fracción, ¿ok? Se van a estar dividiendo. Al sustituirlo tenemos que el arco tangente de menos 7.88 newtons sobre 41.3 newtons, ¿ok? Teniendo esta división nos va a dar que tenemos menos 0.1908 newtons arco tangente. De esta manera vamos a obtener el ángulo. ¿Por qué? Porque al tener los dos n sobre n se van a cancelar. Al cancelarlo nos va a dar los ángulos porque estamos usando el arco tangente de algo. Y nos va a dar un ángulo de menos 10.8 grados. ¿Ok? Esto lo marqué en rosita para que no se confundan y además no tenía otros colores. Entonces, esta es nuestra tabla de resumen. ¿Ok? Tenemos las fuerzas. La fuerza T, la fuerza R, la fuerza Q y nuestra resultante. ¿Ok? Estos solamente son los resultados que obtuvimos al final. Nuevamente tenemos T 90 newtons, P 80 newtons, Q 70 newtons. Ahora tenemos nuestros ángulos, que sería el ángulo de T, que sería 30 newtons, el ángulo de P, que serían 15 grados, grados aquí también, Q 55 grados. Al tener al final todo lo que obtuvimos junto con todo el procedimiento anterior, vamos a obtener el ángulo final de la resultante, que sería menos 10.8 grados. ¿Ok?
Aquí volvimos nuevamente a poner nuestras fuerzas en el eje X. Estas son todas las fuerzas que obtuvimos en el eje X, haciendo lo que le hemos explicado anteriormente. Y aquí tenemos las fuerzas en Y, nuevamente en newtons, porque son fuerzas. Bueno, sin más que decir, muchas gracias por su atención.